Onda Under. Juan José Santos, curador de la muestra Under Resistencia Cultural en el Trole y Matucana 19, sigue la onda inmersiva en los testimonios del Under chileno de los 80. A veces sumergiéndonos en datos y anécdotas desconocidas, y otra subiéndonos a la cresta de la ola junto a sus icónicos protagonistas. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Aquí estamos en Onda Under. Yo soy Juanjo Santos, curador de la exposición Under del Museo Nacional de Bellas Artes, que estará hasta el 24 de diciembre, así que no os lo perdáis. Y hoy tenemos en nuestro programa a Pablo Lavín. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan José? Muchísimas gracias por cedernos un poco de tu tiempo para hablar de lo que pasó y lo que hiciste en los 80. Bueno, ¿Se puede hablar de esto o no? yo pienso que sí. ¿Hay cosas que no estás contando? Mira, no hay cosas que no esté contando, no hay cosas que no esté contando, pero hay cosas que nadie le ha puesto atención, que es un tema que es el más relevante, pienso yo, en el sentido de que yo lo tomo, ese proyecto lo tomo como una obra, básicamente. Y para mí es eso, es la implementación de una obra que tiene conceptos detrás, ¿ya? Y conceptos de recuperación, conceptos de oponerse a las restricciones impuestas por una dictadura, a desarticular la moral que se vive en el país en ese momento, que es una moral cristiana, pacata, represiva. Y ese es el proyecto. Es un proyecto sencillo, es simple. Pero pienso que hay que investigar un poco más en ese sentido, porque es una catarsis. Ya como dije anteriormente cuando conversamos ahí ayer o anteayer, es una catarsis. Y una catarsis es un tema complejo. La catarsis se puede entender, digamos, la raíz que origina la catarsis, pero el proceso mismo es imposible, porque es un vómito emocional, físico, es una descarga. Y la descarga no se puede sintetizar hasta que no se produce la explosión y se reordenan las piezas, ¿ya? En este caso eso nunca se reordenó, porque nunca hubo nadie, ¿ya?, de que se preocupara de desenredar esa madeja, de qué se trata. Y a la vuelta de la democracia, en vez de poner ojo en todas esas personas, que son todas con nombre y apellido, por decirlo así, que son proyectos, el proyecto Pérez, el proyecto Difero, el proyecto mío, el proyecto de mucha gente, se enterró. ¿Quién enterró? Yo pienso que la intelectualidad del momento, incluidos movimientos que se suponen opositores a la dictadura, como el CADA, por ejemplo, que es el movimiento de artistas, no sé si lo conoce, Sí, claro. Llamar el Tite, en fin, toda esa gente. Juan Castillo. Didborn, Zurita, en fin. La escena de avanzada, ¿no? ¿Te La refieres? escena de avanzada, pero desde un arte conceptual, ¿ya? Ellos miraron esto con recelo. ¿Por qué lo miraban con recelo? ¿Por Porque qué crees tú que lo miraban? Porque yo creo que la impronta era distinta, ¿ya? La impronta era distinta. La impronta acá era una impronta basada en el intelecto, en lo conceptual, en reinterpretar la realidad de una forma abstracta, ¿ya? Y estos otros modelos eran modelos del hacer, ¿ya?, que no constituían tanto cosas conceptuales, sino que más bien exposiciones catárticas, ¿ya?, de conexión, digamos, sensorial directa. Más literal, más crudo. Más crudo, Ya, menos elaboración intelectual, ya. ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿ya? Entonces, esa gente que es en el fondo los que se constituyeron con la vuelta de la democracia en el parámetro para establecer sistemas culturales o proyectos culturales, no tomaron en cuenta esto. Pero igual, por ejemplo, las performances de Vicente Ruiz sí que tenían cierta intelectualidad, ¿no? Tenían Mishima, Nietzsche, Pasolini.
Claro, pero es que yo no le llamo intelectualidad a eso, Ya, ¿ya? Porque si tú miras lo que escoge Ruiz, ¿ya? Fassbinder, o no, bueno, Fassbinder, pero qué sé yo, los que eligió el Mishima, ¿qué otro más? claro, teorema de Pasolini. Teorema de Pasolini, etcétera, tienen como dos cosas centrales que tú podrías decir que lo conectan con Ruiz. Uno, el tema de la homosexualidad, ¿ya? ¿Qué es el tema? ¿Ya? Que es la libertad de expresión, de los géneros, en fin, que ese es el tema de Ruiz. Más que un elemento intelectual, Ya, ¿ya? Es un seguimiento a los personajes, a lo que representa. ¿Ya? Lo que representa Mishima, con todo el culto al cuerpo, toda esa historia. Pasolini también digamos, como que hace manifiesta su homosexualidad y no la esconde y la pone en el tapete y la pone en su escrito y la pone en todos lados. Entonces, como buscar íconos que representen su propia identidad. ahí ¿Ya? sí que en voz y en boca de muchos de los protagonistas del Trolley de Matucana sí que me marcan esa diferencia, que el Trolley acogía más la disidencia sexual que Matucana. Claro. ¿Eso fue algo forzado, pensado o pasó? Mira, pues, mira, porque aquí hay un tema de que nadie habla, ya, también, de que en este tipo de fenómenos lo que sucede es que hay coincidencias y sincronismos que generan una suerte de dinámica que va generando cosas, ¿ya? Entonces, primero está el espacio. ¿Dónde está ubicado el espacio? El espacio está ubicado a una cuadra, ¿ya? De lo que son los prostíbulos chilenos de los años 70, 60, 80. ¿Ya? Ahí está instalado, ¿ya? El comercio sexual en todas sus variantes. ¿Ya? Están los homosexuales, están las prostitutas, están las lesbianas, ¿Había travestis también? travestis, muchas travestis, que concurren al espacio. Es su espacio. Porque ese espacio es un espacio que tiene una trayectoria de 50 años, instalado en ese barrio. Entonces, ya las fiestas que habían anterior a la dictadura, que se hacían sábado a sábado, qué sé yo, con distintas actividades, ellos eran los concurrentes. Entonces, cuando se reabre ese espacio, que es su espacio, ¿ya? ¡Pam! Entonces van los homosexuales, van las lesbianas, van las prostitutas, van los cafiches, van. Y en esta concocción, ya, entre que se produce ahí, esta mezcla, que es una especie de batidora, es donde surge, digamos, esa identidad que tú estás hablando de libertad sexual y de manifestación, digamos, de todos los géneros. En el fondo, es porque está al lado de algo que ya lo está haciendo. Ya. ¿Ya? Y es como, por ejemplo, 2 años después, o en el mismo periodo, Gloria Camiroaga, que es una videoartista, hizo un video que yo participé con ella, que son las prostitutas. ¿Ya? Y ahí en las prostitutas está la lesbiana, están los cafiches, está todo el pastel que de alguna manera es la contraposición al sistema católico, moral, burgués, ¿me entendís? Que está instalado en el país. ¿Me entiendes? Entonces hay algo ahí que se mezcla en esta batidora, ¿m? Que genera esta suerte de ¿cómo te dijera? De posibilidad de expresión. ¿Ya? Ya, esos son, digamos, los parámetros de la sociedad más bajos. ¿Ya? Ya la prostitución, ¿me entendí? La distribución de droga, toda esta cuestión funciona ahí. Entonces, eso trae y instala un sistema valórico. Le pone un piso. Entonces, después, los travestis que vienen ya son normales. Ya son parte del show. ¿Estaba ahí entre ellas la Grace Jones, famosa o no? Sí. ¿También? Sí. Bueno, a todo esto, Pablo Lavén es el fundador del Trolley, no lo hemos citado. Hemos tenido un seminario en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde tiene lugar la exposición Under, y creo recordar que fue Daniela Serani quien habló de ti y dijo, bueno, nosotras estábamos bailando un día y aparece un chico muy guapo y sobre todo con una forma de vestir muy diferente, muy original, muy moderna, y nos dio la vuelta a la cabeza, ya nos volvió locas la forma que tenías de vestir, porque tú venías de Londres, venías del exilio, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo vestías? ¿Qué pasó ahí con la forma de vestir que tenías? Es que mira, lo que sucede es de que, bueno, cuando tú vives en otro lugar, o sea, cuando tú vives en este caso Inglaterra, que no es
menor, ¿entendí? Que obviamente que ya viene una cosa de los años 60, o sea, el vestirse también es una manera de generar tu propia imagen y tu impronta. Es un modo de representar tu individualidad, ¿ya? Por lo tanto, tus parámetros, que pasa un poco lo mismo que pasa con lo que te decía de las prostitutas vecinas del lugar. Cuando tú vienes de ese lugar, entonces tu manera de estructurar tu imagen está influenciada por todas estas cosas, ¿ya? Y tú vas eligiendo dentro de eso y no hay nada que salga del marco, ¿ya? Todo está permitido en ese marco, ¿ya? Y en ese sentido, claro, yo no te podría decir porque no tengo memoria de cómo era Tu vestuario. mi vestuario, pero sí era muy distinto, ¿ya? Mi manera de cortarme el pelo era distinta, la manera en que yo usaba una cosa con otra también era distinta, las cosas que yo había traído conmigo también eran distintas. ¿Qué habías traído contigo? Bueno, ropa que compraste allá. ¿Pero música también? Y música también, sí. ¿A quién traías? ¿Qué bandas traías? Bueno, yo traía, bueno, yo traía bandas que a mí me interesaban en ese momento, bueno, Sex Pistols, por un lado, Bob Marley por otro, que en ese momento estaba sonando ahí. Bob Marley se había instalado en Inglaterra, ¿ya? Y de alguna manera me tocó varias veces que fueran partner en escenario, como en el Roundhouse, cerca donde yo vivía, en Camden Town, que tocaba Sex Pistols, Bob Marley. Madre mía. Juntos. Qué locura. Juntos, en el mismo espacio. Entonces... ¿Se llevaban bien los Rastafari con los mira, punk? Te lo grafico. O sea, yo me recuerdo haber ido a ese concierto ahí y estaba Sex Pistols, que por supuesto orinaban a la gente, volvían los tarros de cerveza al escenario. Era bastante insólito lo que pasaba. Y uno pensaba de que al venir Marley después iba a quedar la cagada. Sí. ¿Ya? Sin embargo, no. Yo me recuerdo que en esa ocasión, en esa que te muestro esta concocción, Bob Marley se demoró 15 minutos con la orquesta, digamos, de fondo, en una base, 20 minutos, hasta que bajó la presión y entró. Inteligente el caballero. Sí. Porque si llega a entrar ahí a saco con A reggae, saco no es posible. lo matan. No matan. Por eso que te digo que uno venía de esa concocción, ¿ya? ¿Y tú querías traer eso al Chile Yo traje, bajo dictadura? sí, y yo lo primero que traje... Tú estabas loco. Sí, pues estaba un poco loco. Ya. O sea, más que un poco loco, yo creo que el hecho de haber estado fuera, ¿ya? Y no, a pesar de que yo soy de una familia que son protagónicos en el antagonismo a Pinochet, porque mi padrastro era el embajador de Allende en Ajá. Londres, por lo tanto no quedaron ahí, la familia quedó ahí, venía de antes, del 70, ¿ya? Entonces yo pienso que mucho tiene que ver también con eso, ¿ya? Con decir, no tener una perspectiva clara, tener la información, digamos, tener los datos, pero no la presencia, ¿ya? Y la presencia acá, y yo siempre me pregunto por esto, porque digo, ¿cómo coño hice esta weá si yo estaba solo? Yo llegué acá y no tenía conexiones sociales con mi generación porque no había vivido acá. Entonces era como un ser aislado, me fui conectando así como... me fui conectando así por tacto, no tenía idea, no sabía cómo funcionaba la ciudad. Era una ciudad muy distinta, una ciudad totalmente segregada, ¿ya? Se vivían dos mundos completamente distintos, desde Plaza Italia hacia abajo y Plaza Italia hacia arriba. El centro era un cúmulo, weón, de agentes de la CNI, prostitutas, en fin, droga, cocaína. Entonces, un poco por ignorancia, yo pienso, que tuve esa posibilidad de no tener miedo, Ya. ¿ya? Porque el miedo está instalado, pero tú no venías del miedo.
tú caíste en el miedo sin tener mucha referencia de lo que era, como Midnight Express, ¿entendí la película? Ya. ¿Tú viste esa película? La he visto, sí. Que esa película Un del poco- tipo que se mete todo, se carga de droga para salir de Turquía. Y luego lo pasa un mal rato en la cárcel luego. Y después está en esa cárcel, que es como un poco bastante similar a la situación chilena, ¿me entendí? O sea, ese grupo, o sea, digamos, ese sistema de poder en Turquía en ese momento bien parecía a la dictadura chilena. Oye, mucha gente te está empezando a conocer o a descubrir ahora. Por lo menos, por ejemplo, gente del equipo de esta exposición no te conocía, te está conociendo ahora, te está amando. No sé si coincide esto con cómo tú percibes que tu nombre está siendo recordado ahora o no. No sé si esto se debe a que tú eres más piola o se debe a que crees que tu nombre ha sido opacado. No sé cómo ves eso. Mira, yo te voy a decir una cosa, que es como, a ver si, mira, yo tengo unos apellidos, ¿ya? Que se supone que son de la clase alta chilena, ¿ya? Lavín, Parot, ¿ya? Parot. Pero yo no pertenezco a esa casta porque mi familia siguió otro camino y son de otro lado. Entonces, para el lado, en el lado de la dictadura sí me favorecía, ¿ya? Me favorecía porque pasaba piola. Igual que mi hermanastro, que tiene otro nombre, que se llama César Bunster, que es el que organizó la parte, digamos, ejecutiva del atentado a Pinochet. Ok. Y los dos estábamos en ese mismo tiempo aquí. Tú no tuviste nada que ver, ¿no? No, Ok. directamente no. No tuve nada que ver. Pero sí sabía. Ya. ¿Sabías que se estaba organizando? Sí sabía que algo extraño estaba sucediendo porque César había estado en Nicaragua, había vuelto a Chile a trabajar en la Embajada de Canadá, sociólogo, recibido sociólogo. Y él me dice a mí que está arrendando una casa a las afueras de Santiago, en la obra, para que la familia nos juntemos. Ujú. Y no O sea, era eso. para ocultaros, ¿no? Claro, pero con respecto a lo que estamos hablando anteriormente, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo nunca, a no ser en una vez, en una publicación que tuvieron que hacerlo por alguna razón, nunca, en ninguno de los diarios oficiales ni el Mercurio, ni la Tercera, jamás, nunca han mencionado mi nombre, nunca. Ya. Nunca. Y esto es digamos, es una intervención artística que yo he hecho, pero he hecho videoarte, he hecho cine, he hecho documentales, he hecho serie de televisión, y nunca, ni incluso en las series que he hecho, digamos, correctamente, formalmente, que han tenido éxito, etcétera, no aparece mi nombre, aparece el nombre del productor ejecutivo. Te voy a contar una anécdota. En este caso, yo a ti. Sí. Salió un reportaje en el Mercurio el domingo sobre Ander, la exposición, ¿Ya? y me sorprendió porque hablaban de una dictadura. Pero hablaban de la dictadura de la China comunista. Ah, No hablaron de la dictadura no chilena. te puedo creer. Claro. O sea que todavía hay ciertas resistencias Pero con total. este periodo, ¿no? Total, yo creo que total. O sea, pienso que de alguna manera, Pero quizás mejor, o sea, a lo mejor te sientes más incómodo si ocurriera lo contrario. Si de repente, por ejemplo, el Mercurio sí homenajeara a vuestra generación. claro. ¿Qué te hubiera sentado peor? Mira, yo creo que lo peor, yo prefiero que no, porque al final, al final, si has hecho obra, va a estar, ¿ya? Va a estar. Te voy a poner un ejemplo. Estábamos ayer en el seminario y luego aparece un chico del museo. Así, no, de Pablo, uy, qué bueno que estés acá. Nosotros tenemos trabajos tuyos acá. ¿Ah, sí? Sí, pues, de videoarte. Ajá, sí, claro. Tengo trabajos acá en el museo y deberíamos conversar. Yo digo, ¿cómo llegaron estos trabajos acá? Sin que yo me entere. Así. ¿Y no tenía respuesta? Me dice, no te podría decir, yo soy nuevo acá, trabajo. En fin.
O sea que en el fondo sé qué pensar realmente. Porque digo, ¿cómo están ahí? ¿Ya? Y yo no existo. ¿Ah? Hacen la inauguración en el Museo Cerrillo sobre videoarte, los 40 años. Sí. Del festival francés. 2 veces me gané el festival. Y en el tercero me hicieron una trampa, porque no me dieron el premio, porque no les convenía, en fin. Y los videos están ahí, y están en la muestra. No me invitan, Ok. a la inauguración, no me invitan al cierre, y me los encuentro por casualidad en la fiesta de Jorge Said, ya en su casa. Sí. Entonces, tú dices, a ver, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es esta idea, como tú me preguntabas, de meterte debajo de la alfombra? ¿Para qué? No es que yo estoy reclamando que me saquen de dentro del alfombra, pero si van a usar mis cosas, por lo menos avísame, invítame, ¿ya? Y eso. Obvio. ¿Te fijas? Entonces, es raro. Es raro, sí. Y por otro lado, no es tan raro. No es tan raro. Porque si tú ves, por ejemplo, no sé, el caso de mi amigo Andrés Pérez. Ya estamos acá. En Matucana 100, sí. Matucana 100, que es... Es el nombre actual que creo que no te convence este nombre, ¿no? De Matucana 100. No, porque, mira, esto esto lo empezó Andrés, descubrió esto en un galpón ferroviario, abandonado, y lo restauró Andrés con un grupo de personas, con 3 o 4 personas, y una vez que lo restauró, estrenó, acto seguido le quitaron el lugar. Mira la obra de Andrés Pérez. Eso explica el por qué dices que te parece raro, pero que no te parece No raro. me parece tan raro. A la vez, ¿no? No me parece tan raro. Porque al final la cosa tiene un modus operandum ya de que, bueno, son los medios en manos de personas con nombre y apellido y que pueden excluir o incluir. ¿Mm? Y por lo tanto, en el caso mío es exclusión. En el caso Grifero es inclusión. Pero es porque tú también has sabido defender tu trabajo, tu nombre, o has sido más humilde, más tímido, no lo sé. Mira, yo lo que he hecho es que básicamente he tratado de siempre innovar en mi trabajo y poner el énfasis en el hacer más que en publicitar lo que estoy haciendo. Ya. ¿Ya? De alguna manera porque no sé si será parte de mi personalidad, si es parte de mi constitución psicológica, pero no tengo el afán de exhibición, no me gusta, no me ha gustado nunca. Ya. ¿Ya? De alguna manera, yo en mi infancia, mi madre trabajaba en teatro, mi madre era actriz, trabajaba en el Teatro Ituche de la Chile. Entonces mi madre invitaba al colegio, a mi escuela, a los estrenos. Entonces, como eran obras puntúas en ese tiempo, qué sé yo, ópera de 3 centavos, de Brecht, en fin. Entonces, yo me hice famoso en el colegio. Y famoso no por... O sea, me hice famoso porque en el colegio decían, la madre de Lavín es puta. Seguro que quieres decir eso en voz alta. Pero es que eso es lo que decían. Ya. Eso es lo que decían. Un colegio de clase media alta, por supuesto, y que este oficio ya era digamos, sospechoso, y más que como las obras que habían visto, en las cuales efectivamente mi madre hacía de puta, me generaron esta publicidad gratuita, en que me empecé a transformar en un personaje, ¿ya? Famoso. Pero esa fama te tendría enojado, me imagino, ¿no? Y esa Sería fama, agradable. claro, era una fama que me hizo desarrollar defensa contra aquello, ¿me entendí? Yo creo que bastante fuerte, porque en el fondo era una suerte de bullying, pero que pude sobrevivir a eso. Entonces después
Por otro lado, mi madre era muy hermosa, mi padre también, eran unos bellos. Entonces, como esto de figurar era más incómodo que cómodo. Ya. Entonces, cultivé un bajo perfil. Perfecto. Se entiende mejor. Un anonimato. ¿Ya? Vamos a volver al Trolley, Ya. porque siempre que he hablado contigo sobre tu labor como fundador del Trolley y como activador, iniciador de fiestas, has hablado de la importancia del sindicato Sí. y cómo protegió el sindicato Claro. y puso una especie de escudo frente a posibles problemas con el régimen. Claro. ¿Cómo era esa protección? ¿Cómo ejercían ese escudo? Mira, o sea, se puede mirar de dos maneras. Uno es que dentro de la memoria histórica de ellos, ¿ya? Existe una historia de lucha social. Y por lo tanto existe también una historia de persecución, una historia de inconvenientes, una historia de represión, y por lo tanto tienen un know-how de enfrentar, digamos, las situaciones adversas, ¿ya? Y tienen sus parámetros puestos en luchas que han ganado, ¿ya? De hecho, su argumento siempre con el personaje que es el presidente del sindicato, que se llama Lino Morales, que nadie lo menciona, él en su memoria siempre sacaba el siguiente argumento. Me decía: Pablo, tranquilo, nosotros cerramos la ciudad, nosotros hemos cerrado esta ciudad entera, hemos hecho la Alameda completa, hemos paralizado acciones de la ciudad en su totalidad. No nos vamos a estar achicando por esto. Entonces, eso es un respaldo. Eso era siempre un respaldo. Y el otro que nadie considera es de que al ser un sindicato y a ser el primer sindicato chileno, el primer sindicato chileno en la historia, ¿ok? Empezó con los carros de sangre, después pasó a esta cosa. Y por lo tanto tienen una presencia institucional en el mundo, ¿ya? Es un sindicato conocido en el mundo, ¿ya? Y por lo tanto, el estar ellos ahí, y si hubiesen querido reprimir, suprimir, se están yendo contra un sindicato, ¿ya? Y eso es un problema mayor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un respaldo, ¿ya? Y en el otro sentido, que también es un respaldo, es en el sentido de que nunca ellos pusieron condiciones. Jamás. Imagínate, está en un sindicato que tiene una estructura, que tiene una manera de pensar, que tiene un comportamiento, y que aparece en su espacio, que es su espacio histórico, ¿ya? Por 80 años. Aparece una banda de locos que empiezan a generar acciones que contravienen todos los principios morales que están en su estructura, ¿ya? Pero sin embargo, como saben ellos de que esto de poder ejercer públicamente acciones es en beneficio del sindicato, porque indica: estamos vivos, Claro. estamos vivos, entonces que sea lo que sea, Los vamos a pero apoyar. vamos a apoyar proteger. porque esto nos permite a nosotros recuperar nuestra dignidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este espacio puede existir gracias a eso, ¿ya? Todo el mundo habla fundación del Trolley, fundación, como si alguien hubiera fundado, así como Cristóbal Colón, que vino a fundar, o Pedro Valdivia a fundar la ciudad de Santiago. No hay fundación, es recuperación de un espacio. Ya. Ese es el tema central. Y dentro de mi proyecto es la recuperación de espacios abandonados. Esa es la matriz de esto. Y es la recuperación de espacios abandonados producto de una presión social que saca los recursos de la cultura y obliga a personas que están en la marginalidad a tomarse espacio para ejercer cultura. Esa es la base de esta cuestión. Entonces, yo la aplico
Porque llega una situación tal cual, llega una situación de represión, una situación de que no existe espacio por la fuerza, weón, de los militares, pero es una recuperación. En el trole en estos años pasan muchas cosas y cosas que estamos intentando repensar o recuperar en esta exposición, como obras de Vicente Ruiz, obras teatrales de Ramón Grifero, como conciertos también, actuaron Prisioneros, actuaron Cleopatras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tu opinión, la piedra filosofal del trole es la fiesta, es el alma del trole. Correcto. ¿Por qué defiendes esa idea? Porque mira, hay dos cosas que son primordiales. Uno es ¿dónde nace el teatro? ¿Dónde nace el teatro? El teatro nace de la fiesta, de la conmemoración de algo. O puede ser factor religioso, o puede ser un factor social, o puede ser simplemente una catarsis. De ahí nace el teatro. Esa es la verdadera, el verdadero origen. Y ahí hay dos cosas. Está la celebración y está el espacio que hace la condición. ¿Ya? Son los dos elementos. Y dentro de ese espacio y con esa condición, un espacio vacío, porque lo que es el trole es un espacio vacío, y un poco si tú te refieres a Peter Brooks, que está hablando del espacio vacío. El espacio vacío atrae de por sí, ¿ya? Y las condiciones espaciales generan acciones. Y está en las reglas esenciales del teatro, ¿ya? En el juego y en la manera que tú tienes más personajes participando, se transforma en algo más lúdico, más festivo, en el cual tienen menos participantes y el espacio se achica, tiene una cosa más emocional, más psicológica. Es como el tablero de ajedrez, ¿me entendí? Entonces, esa es la raíz. Yo vengo del teatro, ¿ya? Yo vengo del teatro. Yo me crié en el teatro. Yo salía de la escuela y me iba al Teatro Antonio Vara, donde está el Teatro Lituch, que era el teatro experimental de la Universidad de Chile, donde mi madre era actriz y además profesora y además qué sé yo. Y yo iba a hacer las tareas a los camarines, o estaba sentado en las butacas pegándome la lata. Para mí era un martirio, el teatro, ¿ya? Sí, tal cual, ese teatro, ¿ya? Por lo tanto, yo nací ahí y me crié en ese ambiente, con los músicos, con los compositores, con los directores, con los productores, con los actores, con los vestuaristas, en esa sala, en otra sala. Entonces, tengo esa impronta dentro mío y nunca quise hacer teatro. ¿Me entiendes? Pero lo conozco. Bueno, y acabaste trabajando junto con Grifero en varias obras de Grifero. O sea, trabajé con Grifero porque conocí el oficio. Fuera de mi educación en Londres, que más, era más de cine, de escritura, de guión, también de teatro, pero no era el factor principal. Pero yo traía el conocimiento. Traía el conocimiento de cómo se producía una cosa. Lo había visto desde chico muchas veces. Yo creo que eras como muy multifacético, ¿no? Porque también diseñaste muchos afiches del trole, de fiestas, de obras de teatro. Pero es que, mira, yo vengo de una escuela, ¿ya? Que, no sé si lo he mencionado, pero yo vengo de una escuela, que es la primera escuela de diseño de comunicaciones que se instala en Londres. No existe antes. Y la hacen unos individuos que han sido expulsados de las universidades grandes, después de toda la revolución del 68, los 70, y arman esta escuela en una escuela del este de Londres, en un politécnico, ¿ya? Y arman esta escuela, en la cual hay dos bases que constituyen, digamos, los principios de esa propuesta, que es el trabajo colectivo, ¿ya? Y el ver las cosas, el ver los roles como funciones, ¿ya? Y no como categoría. Ajá. ¿Ok? Son una organización horizontal. Entonces todos los trabajos que yo hice en esa escuela, ¿ya? Siempre fueron colectivos, siempre fueron intercambiando roles,
En uno era redactor, en el otro estaba haciendo producción, en el otro hacía sonido, en el otro hacía cámara, en el otro hacía dirección. Y ese modelo es el que yo apliqué. Entonces cuando tú me dices, sí, es que yo hago las fichas, claro, porque yo sí, yo me instruí en eso, porque esa escuela tenía gráfica, impresión, y en impresión fotografía, cine, video, como sistemas de impresión, ¿ya? Y luego filosofía, sociología, psicología, historia del arte y todo esto. ¿Entendí? Pero era una escuela práctica, en la cual cada persona tenía un presupuesto, ¿ya? Y ese presupuesto, para hacer cualquier cosa, se acumulaba en una obra, en 2 obras, en 3 obras, con la participación de todos, y con distintas funciones. Entonces, este hecho de que yo cumpliera todas estas distintas funciones era parte de mi formación, era como lo normal, era como lo que había que hacer, ¿ya? Que no son como roles de poder, ¿entendí? Son roles funcionales. O como las categorías del Fondart, ¿no? De esto tiene que ser esto, tiene que ser teatro, esto tiene que ser cine, esto tiene que ser... Exacto. Ya. Cuando en el fondo son todas estas disciplinas que siempre se están manifestando juntas. Porque tienes que hacer el afiche, porque tienes que hacer el panfleto, porque tienes que hacer el programa, porque tienes que producir la música, porque tienes que hacer todo. O sea, te fijas, yo venía preparado para eso. Entonces yo actué de esa manera, totalmente horizontal. Y por supuesto me inventaron una serie de títulos. Por ejemplo, Grifero inventó un título que nunca lo había escuchado yo, que era director asociado. ¿Ah? Y no te gustaba ese título. Es que, ¿qué es lo que significa ser un director asociado? ¿Me entiendes? Tú puedes ser asistente de dirección, puedes ser codirector, pero asociado. ¿Ah? Claro, porque Grifero en su digamos, su personalidad es así. Si yo lo conozco, imagínate que lo conozco, si trabajé con él 4 años, lo conozco en su trayectoria, lo conozco cómo ha elaborado su carrera, y yo lo encuentro muy inteligente porque ha logrado posicionarse, ha logrado el Premio Nacional de Teatro, ha logrado todas estas cosas, porque sabe moverse en ese sentido. Bueno, y tiene un grandísimo talento también. Y se mueve en esa dirección y tiene contenido, ¿ya? Claro. Tiene contenido, por supuesto. Y admirable, ¿entendí? Y tiene además, es un gallo súper valiente. O sea, si tú me dijeras el rasgo que yo tendría que, digamos, destacar de Ramón Grifero, es ser una persona muy valiente, que es una de las personas más valientes que yo he conocido, te lo digo sinceramente. O sea, en situaciones muy críticas, en que tenía 5 camiones afuera con policía, tenía autos sin patente, la luz había sido cortada desde el control de abastecimiento general, etcétera, etcétera. Y nosotros dos somos las 2 personas que estamos a cargo de la sala, y yo le digo a Grifero, ¿qué hacemos, weón? Bueno, seguimos, pues, weón. ¡Pah! La luz, y seguimos. Y así todo el tiempo. Entonces, eso hay que destacar. ¿Entendís? Que esto también aquí hay una dupla. Uh-huh. ¿Sí? En el fondo ahí somos dupla. Nosotros en ese sentido fuimos dupla. Después Grifero, digamos, no creo que fue él, sino que más bien la prensa, que es la prensa de Mercurio, que destacó su nombre a través de periodistas amigos y qué sé yo. Entonces, todo digamos, se centró en eso. Yeah. Eso es un poco la historia. Pero yo no tengo resquemores, weón, con Grifero. Yo las cosas las he dicho todas. I know, lo sé. Se las digo porque fuimos amigos. Yo fui amigo de él, ¿entendí? Entonces sé todos estos trucos que hizo, casi infantiles, ¿entendí? Porque al final la historia siempre tiene, digamos, elementos que atestiguan lo que realmente sucedió. ¿Ya? Es una cuestión siempre. Entonces, cuando yo trabajé en tantas horas con Grifero, creo que en todas, menos el Galpón Abandonado. Igual trabajé porque hice la producción para que hubieran los fondos para montar la obra. También un trabajo. Total. ¿Me entendí? Ya vamos terminando esta conversación con Pablo Lavín.
quería preguntarte acerca de cómo ves con la distancia, con el tiempo, el que estemos ahora recuperando y hablando del trolley, porque no sé si cuando estabas haciendo todo lo que hacías eras consciente de que eso podía trascendir, que podíamos estar hablando de ello 30, 35 años después. Mira, Eso te provoca, o sea, recordar esta época, ¿te provoca alegría, te provoca dolor? ¿Qué te provoca? no, a mí me provoca alegría. Ya. Porque fue un momento muy, como te dijera, muy gratificante. Yo lo pasé muy bien. Muy bien. Fuera de los temores, digamos, las angustias propias de la condición, que también eran bastante duras. Siempre tener que andar acompañado, tú entrabas a tu casa y el teléfono estaba sonando, y auto parado afuera, en fin, fuera de todas esas cosas, la vivencia es muy gratificante, es muy gratificante. Y siempre pensé que iba a ser un hito, siempre pensé. Porque, mira, cuando uno viene de afuera, ¿m? Y uno ha visto muchas cosas, ¿entendés? Yo en Londres vi muchas cosas, fui parte de mis vivencias como joven de lo que sucede en la ciudad, ¿entendés? En los diferentes ámbitos. Yo trabajé, mientras era estudiante, en lo que se llama hoy en día el Riverside Studios, que era una porquería de un espacio totalmente abandonado, ¿ya? En el oeste, en el suroeste, creo que sí, de Londres, cerca de Hammersmith, por ahí, y que hoy en día es un espacio cultural gigantesco, ¿ya? ¿Y qué era lo que debería haber pasado ahí? ¿Me entiendes? Era lo que debería haber pasado ahí. Porque con el advenimiento de la democracia, las personas que trabajamos en la cultura, en los espacios públicos, son proyectos específicos. Y ninguno fue considerado. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ninguno fue considerado. Cuando era una forma que en otros países, en otros lugares, se transformó como en espacios que conservaron su identidad y mejoraron sus capacidades tecnológicas y incorporaron, digamos, proyectos por 20 años. Y acá todo eso desapareció, fue demolido. Fíjate, nosotros postulamos a la estación Mapocho con Grifero. A la estación Mapocho, cuando estaba abandonada. Vino la democracia, y la democracia, ¿quién le dio a la estación Mapocho? Al que era el que manejaba el Café del Cerro. Yeah. Que era una suerte de peña, Sí. con música folclórica, con música de distinto tipo también, pero era un café. No era un espacio cultural, digamos, que incluía todas las posibilidades de expresión. Es una pregunta. Bueno, dejamos esta pregunta. Y lo que te quería decir, que a mí me Sí. parece muy interesante que esto lo hayan rescatado otras personas que no tenían ningún vínculo con eso, de otra generación, ¿ya? Y que descubren en eso algo, ¿ya? Y al mismo tiempo lo representan. Y que yo creo que ahí está lo interesante, cómo se representa. Sí. ¿Ya? Bueno, eso, no toda la gente está contenta con que el equipo sea alguien ajeno a lo que a vosotros, ¿no? A vuestra generación. Terminamos ya la entrevista con Pablo Lavín, no sin antes preguntarle si nos puede recomendar 2 canciones que fueran especialmente significativas para ese periodo de tu vida. Mira, canciones, yo creo que la de Rubén Blades, Donde van los desaparecidos, que era un tema que siempre lo estábamos usando, que era el tema que se ponía antes de las obras, en el espacio de intermedio, ¿ya? Que era Donde van los desaparecidos, Rubén Blades. Y como otro tema que te podría decir, de mi gusto por lo menos, que a mí me conecta con eso, es Who Shot the Sheriff. Okay. ¿La de Eric Clapton o de Bob Marley. La original, claro. La original. No la versión de Clapton. Sí, la versión de Clapton es posterior. Sí, perfecto. Eso. Pues muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un honor y un lujo compartir contigo y escuchar tu lección de vida y tu lección de resistencia cultural. Y bueno,
a pesar de que efectivamente tú, como tú bien dices, tú has querido siempre tener un perfil bajo, estás viendo estos días que hay muchísima gente que te quiere mucho. Sí. Así que espero que lo estés sintiendo porque eres un tipo especial. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ti. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.